Cuando muera, no te atrevas a enterrarme como a un hombre común y corriente. Me enterrarás en mi Tesla nuevo, lo único en este mundo que iguala mi valor. Esas fueron las arrogantes palabras de un multimillonario que adoraba su riqueza más que a su propia familia. Para él las personas eran desechables. El amor no significaba nada y la dignidad se compraba con dinero. Incluso muerto, quiso hacer alarde de su poder para que el mundo se inclinara ante sus posesiones. Su esposa permaneció en silencio, dividida entre el dolor y la locura de su orden. Pero lo que nadie esperaba era cómo esa simple exigencia se convertiría en algo mucho mayor, una historia que conmocionaría a todos. Esta es la historia de Evelyn, una mujer que recuperó su fuerza y su voz en una situación que pretendía reprimirla. Y hoy la cuento de nuevo. Hola familia, bienvenidos de nuevo. Antes de empezar, tengo una pequeña pero sincera petición. Suscríbanse. Su apoyo es lo que mantiene vivas estas historias. Cada vez que hacen clic en ese botón, nos ayudan a compartir voces que, de otro modo, quedarían olvidadas e historias que merecen ser escuchadas. Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo y cómo te conmovió. Abróchate el abrigo. Te ves descuidada. Ese fue el saludo de Richard Caldwell mientras Evelyn se subía a la camioneta negra junto a él. El conductor cerró la puerta, sellándolos en un silencio sepulcral. «No soy descuidada», dijo en voz baja. Richard recorrió su vestido con la mirada y luego apartó la vista. «¿Beige? ¿Vestiste beige en televisión nacional?» «Beige dice que soy de segunda categoría. ¿Sabes qué es de segunda categoría, Evelyn?» «Irrelevante». Apretó los labios. «Es champán, no beige. El champán es lo que beben los ganadores. Beige es lo que llevan sus esposas cuando dejan de esforzarse». Se ajustó los gemelos, satisfecho. No hables a menos que el presentador te lo pida directamente. Y cuando lo haga, sonríe, pero no demasiado. Tiendes a parecer demasiado ansiosa, como una secretaria desesperada por hacerse notar. Evelyn se giró hacia la ventana, contando las farolas. 1, 2, 3, hasta que la punzada en el pecho se apagó. Las luces del estudio se encendieron. Richard estaba listo, mostrando esa sonrisa perfecta que el público adoraba. «Señor Caldwell», el presentador se deshizo en elogios. «Has construido un imperio desde cero. ¿Cuál es tu secreto?» «La disciplina», Richard respondió con naturalidad. «Los sentimientos no gobiernan las empresas. La concentración sí. Las personas son pasajeras. Los resultados son permanentes». El público aplaudió. «Y la señora Caldwell». El presentador se giró. «Has estado con él desde el principio, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto para construir juntos?», comenzó Evelyn en voz baja. Se trata de la mano de Richard cerrada sobre la suya, invisible para la cámara, apretando hasta que las palabras se le atascaron en la garganta. «Se trata de la visión». Richard la interrumpió riendo. «Y la mía aún no me ha fallado». El público rió con él. La sonrisa de Evelyn se congeló. Se clavó las uñas en la palma de la mano bajo la mesa. Al terminar el segmento, los aplausos resonaron en sus oídos como una burla. Entre bastidores, Richard se metió una uva de la bandeja de refrigerios en la boca. La masticó una vez y escupió la piel en una servilleta. «Casi me avergüenzas», respondí la pregunta. «Empezaste. ¿Y luego qué?» «Un pequeño discurso sobre lealtad, sobre promesas». Se burló. «A nadie le importan tus cuentos de hadas. Yo les importo». «No iba a hacerlo». «No discutas», espetó. «Te hace parecer desagradecida». ¿Tienes idea de cuántas mujeres matarían por sentarse a mi lado en ese sofá?» Le ardía la garganta.
Se lo tragó. No lo pedí. Tú lo pediste todo, dijo Richard con frialdad. Y te di una vida con la que la gente sueña. Así que no te quedes ahí de beige haciéndote la víctima. Tiró la servilleta a un lado y se dirigió a la salida. Evelyn lo siguió en silencio. El eco de los tacones resonaba en el pasillo vacío. La camioneta se dirigía hacia la parte alta de la ciudad. Richard recorrió la pantalla de su teléfono, su reflejo iluminado por la pantalla. Sonreíste demasiado, dijo de repente. Preguntaron por nuestra primera oficina. Lo recordé. Parecías débil. No lo hagas. Guardó el teléfono en el bolsillo, satisfecho consigo mismo. Almuerzo aburrido a la 1. Sonreír. Asentir. Si te hacen un cumplido, redirígeme el mensaje. Es vergonzoso cuando te atribuyes el mérito. No te lo has ganado. Apretó las manos en el regazo. No te lo has ganado. Las palabras resonaron como una bofetada. Recordó haber vendido el broche de su abuela para pagarle los honorarios del camarero. Recordó haberle rogado a su madre para que les diera dinero para pagar su primera factura de impuestos. Recordó las noches desveladas hasta el amanecer, leyendo contratos en voz alta porque no podían pagar un abogado. No ganaban. La torre Caldwell se alzaba ante ellos, con el cristal y el acero reluciendo como un monumento a su ego. Richards, con los labios curvados en una sonrisa. Hermoso, ¿verdad?, dijo. Evelyn miró la torre, los ladrillos que sus sacrificios habían comprado, la vida que su silencio había cimentado. Sí, dijo en voz baja, pero no miraba el edificio. El vestíbulo de Caldwell relucía con mármol y acero. Los empleados se detuvieron para saludar a Richard, entusiasmados, con una sonrisa dibujada en el rostro. Él disfrutaba de ello, saludando como un rey entre campesinos. Lucas Reed, su asistente, se adelantó con una carpeta. Buenos días, señor. Informes de hoy. ¿Un detalle de Tesla?, preguntó Richard sin levantar la vista. Era para las 3. Richard asintió y se volvió hacia Evelyn. Ese coche recibe mejor trato que la mayoría, porque funciona, porque nunca me decepciona. Por eso me encanta. Evelyn no dijo nada. Le había comprado ese coche la noche que superó los 1.000 millones. Le dio las gracias y se pasó la siguiente hora quejándose de las llantas. Buenos días, señora. Bien llamado, dijo Lucas en voz baja. Evelyn esbozó una leve sonrisa. Buenos días, Lucas. La voz de Richard lo interrumpió bruscamente. Lucas, no pierdas el tiempo charlando. No está aquí para hacer amigos. El joven se puso rígido. Sí, señor. Se retiró rápidamente. Evelyn bajó la mirada. Le ardían las mejillas. Richard no se dio cuenta o no le importó. En la mesa de la sala de juntas, Richard de Passes estaba en su salsa. Rechazó un contrato de 8 cifras anoche, anunció. Malas matemáticas. No me caso con los problemas. Los directores rieron asintiendo con admiración. Por la visión de Richard, uno brindó. Por su disciplina, otro se hizo eco. Cuando el camarero llegó a Evelyn sirviendo vino, Richard la detuvo con 2 dedos en la copa. Nada para mi esposa. Se descuida al servirse el segundo. Los hombres rieron entre dientes. Evelyn se quedó paralizada, con el rostro sonrojado por la risa. Levantó el vaso de agua. En cambio, Lucas, de pie en la esquina, apartó la mirada. Después de la reunión, Richard se detuvo ante la portada de una revista en la pared. ¿El hombre que no se detendrá? Su rostro los miró fijamente, con los brazos cruzados y la barbilla en alto. ¿Lo ven?, preguntó. Veo a un hombre que trabajó muy duro, respondió Evelyn. Veo la inevitabilidad, corrigió Richard. Un hombre que decidió importar y convenció al mundo.
Deberías intentarlo alguna vez. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Ya avanzaba a grandes zancadas. Esa noche, en el garaje, Richard dio vueltas lentamente en su Tesla, pasando un paño por el capó como si fuera un amante. «Eres sincero», le murmuró a la máquina. Evelyn se apoyó en el marco de la puerta. «Es solo un coche. Es la prueba», dijo. «¿De qué?» «De que tenía razón en todo». Se giró, con la mirada fija. «Cena mañana, Gala, vístete de azul. Te hace parecer cara». Su voz se quebró sin poder contenerse. «¿Eso es todo lo que soy para ti? Algo caro». Su sonrisa burlona se extendió lentamente. «Eras una escalera, Evelyn. Me mantuviste firme mientras subía, y ahora estoy aquí arriba». Señaló la reluciente torre visible a través de las ventanas del garaje. «Tú todavía estás agarrando el último peldaño». Le dolía el pecho, pero no dijo nada. Richard se guardó el comunicador de voz del llavero del Tesla. Casual. Sube. Descansa. Mañana sonreiremos. Y no me avergüences. Se giró hacia las escaleras, pero su voz la siguió, suave y cruel. Algún día me agradecerás ser sincera. Podría mentir. Podría decir que importas. Su mano se apretó contra la barandilla. No miró atrás. «Sí que importo», susurró. Richard rió suavemente. «Ya veremos. Arriba». Evelyn se sentó en el borde de la cama mirando las luces de la ciudad que dibujaban dibujos en el techo. El sueño no llegó. Algo más sí. Tranquilo, frío, paciente. Aún no tenía nombre para ello, pero fue la primera vez que sintió la leve chispa de algo peligroso en su pecho. Si aún no te has suscrito, nos encantaría que te unieras a nuestra comunidad pulsando el botón de suscripción. A través de nuestras historias, construimos esperanza y damos un futuro a niños y mujeres que han sido víctimas de abuso en todo el mundo. Motívanos suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia importante. Además, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo la historia y qué te pareció. El consultorio olía a Taumea, antiséptico y a sillas de cuero. Caras incluso en medio del duelo. Richard estaba sentado frente al escritorio de caoba, con los brazos cruzados y el rostro indescifrable. Evelyn estaba sentada a su lado, con los dedos tan apretados que se le pusieron blancos los nudillos. El doctor se ajustó las gafas. «El señor Caldwell, las pruebas son concluyentes. Cáncer de páncreas avanzado. 6 meses, quizá menos». Las palabras quedaron pesadas en el aire. Evelyn jadeó. Su mano voló al brazo de Richard. 6 meses. No, no debe haberlos. Richard no se movió. Su mirada era firme, sin pestañear. Opciones. El médico dudó. Podemos controlar los síntomas. Hay ensayos experimentales, pero su voz se quebró bajo la mirada de Richard. Es decir, insistió Richard, es decir, las posibilidades son escasas. Los ojos de Evelyn se llenaron de lágrimas. Richard, podemos luchar contra esto. Lucharemos juntos. Finalmente se volvió hacia ella. Su expresión era de piedra. Deja de llorar. Te hace parecer débil. Ella se quedó paralizada. El doctor se aclaró la garganta con torpeza. Señor Caldwell, le recomiendo que empiece a preparar su tiempo. Priorice su tiempo con Richard. Ya basta. Se levantó bruscamente. Envíame la documentación, Richard. La voz de Evelyn se quebró. Por favor, déjenme.
Pero él ya estaba saliendo, dejándola correr tras él. En el coche el silencio se hizo más denso. Evelyn se secó las mejillas, buscando algo en su rostro. Miedo, pena, algo humano. Di algo, susurró. Richard tensó la mandíbula. No gasto energía en causas perdidas. No eres una causa, espetó. Eres mi esposo. Él sonrió levemente, con amargura. Marido, mujer, los títulos no detienen la biología. 6 meses, Evelyn. Eso es más de lo que duran algunas empresas. Sus lágrimas se derramaron. No hables así, por favor. ¿Crees que llorar cambia los hechos? Se giró hacia ella bruscamente. Aquí hay un hecho. La muerte no negocia y yo tampoco. Tragó saliva, jadeando. ¿Y entonces qué hay de nosotros? Los años. Los sacrificios. Rió sin calidez. Sacrificios. No reescribas la historia. Construí este imperio. Lo seguí. A mis espaldas. Su voz se alzó en tu espalda. Richard, vendí las joyas de mi abuela para pagar a tus camareros. Le rogué a mi madre que me diera dinero cuando los inversores se echaron atrás. Renuncié a mi carrera, a mi familia, al respeto, a todo. Y mira dónde te llevó, interrumpió con frialdad. Sentado en beige junto a un hombre que el mundo realmente recuerda. Las palabras fueron un corte limpio. Evelyn retrocedió, respirando con fuerza como una herida. Él se recostó, satisfecho. ¿Quieres que me ablande? ¿Que me queje de atardeceres y listas de deseos? No va a pasar. Me iré como viví, despiadado. Y tú seguirás el ritmo o te quedarás atrás. Esa noche, la mansión estaba demasiado iluminada, demasiado silenciosa. Richard la recorrió como un rey, planeando su monumento. En la cena, apartó el plato, sin sabor. Evelyn lo miró fijamente. No comiste. ¿Por qué iba a comer yo? Dio un sorbo de agua con calma. Los médicos dicen que tengo 6 meses. ¿Para qué desperdiciarlos? Fingir que el pescado malo es bueno. Su tenedor golpeó el plato. No puedes seguir viviendo como si nada importara. Richard, te estás muriendo. Inclinó la cabeza, burlándose. Todos nos estamos muriendo. Algunos solo tenemos la decencia de una fecha límite. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿No te importa lo que me pase? ¿Lo que nos pase? Su sonrisa era aguda. Cuando me haya ido, lo que te pase será tu problema, no el mío. El silencio posterior fue más fuerte que cualquier discusión. Las galas brillaban con champán y diamantes, pero para Evelyn aquello parecía un escenario. Richard, con su esmoquín negro, parecía intocable. Nadie en el resplandeciente salón de baile sabía del diagnóstico. Seguía siendo el multimillonario invencible. En el escenario, el presentador sonreía radiante. Un hombre que nunca se rinde. Un verdadero visionario. Richard Caldwell. La multitud estalló en aplausos. Richard sonrió, absorbiéndolo todo. Evelyn estaba justo detrás de él. El adorno perfecto. El éxito, comenzó Richard. Se trata de disciplina, sacrificio, de quitarse peso muerto. Así es como se sobrevive. La multitud asintió, fascinada. A Evelyn se le revolvió el estómago. Tomemos a mi esposa como ejemplo. Hizo un gesto casual, como si fuera un accesorio. Renunció a su carrera, a sus lazos familiares, incluso a sus reliquias. Eso es lo que uno hace cuando está al lado de la grandeza. Una oleada de risas se extendió. Las mejillas de Evelyn ardían. No la estaba elogiando. Estaba recordándole al mundo sus pérdidas. Se inclinó hacia el micrófono, sonriendo. Y al final, esos sacrificios no son nada comparados con visión. Los sacrificios no construyen imperios. Visión sí. El público aplaudió. Evelyn se quedó paralizada. Una sonrisa cubría su vergüenza.
Después, en el coche, por fin habló. ¿Por qué me humillas así? ¿Humillarme? Richard rió entre dientes. Te lo agradecí. Deberías estar agradecido. Dijiste que mis sacrificios de vida no eran nada porque lo eran. Se giró, con la mirada fija. ¿De verdad crees que vender baratijas o mendigar a familiares se compara con lo que construí? Eras personal de apoyo, Evelyn. Yo era el arquitecto. Le temblaba la voz. Lo dejé todo por ti. Y mira dónde te llevó. Se burló. Eres la señora Caldwell. Te sientas a mi lado con vestidos. Vales más que las casas de la mayoría. Esa es tu recompensa. Entonces lo miró. No al multimillonario ni al visionario, sino al hombre que una vez amó. Un apartamento destartalado con goteras. ¿Acaso extrañas quiénes éramos? Susurró. Él rió con sarcasmo. ¿Extrañas estar sin Blanca? ¿Extrañas rogarle a los caseros una semana más? No, Evelyn, no extrañes la debilidad, y tú tampoco deberías. Se le partió el corazón. Ya no me ves, ¿verdad? Te veo perfectamente, dijo con frialdad. Eres la mujer que sostenía la escalera mientras subía. Útil, reemplazable. El silencio del coche se tragó sus sollozos. Richard se recostó, presumido, como si la crueldad fuera prueba de su fuerza. Afuera, las luces de la ciudad se difuminaban. Evelyn juntó las manos en su regazo, rezando para que nadie en el mundo pudiera ver lo pequeña que se sentía en ese momento. Más tarde esa noche, se sentó sola en su habitación. La caja de recuerdos estaba abierta. Talones de billetes, la Polaroid de su primer apartamento. La servilleta con su palabra se deslizaba sobre ella. Recorrió las letras con dedos temblorosos. Había sido una promesa. Ahora parecía una mentira. Abajo, lo oyó moverse por el garaje, puliendo el Tesla de nuevo, susurrándole como si fuera lo único en lo que confiaba. Sintió una opresión en el pecho. Se apretó la servilleta contra el corazón y se susurró. Cumplí mis promesas, aunque él nunca lo hiciera. Por primera vez, el amor que sentía era más pesado que el hombre mismo. Y en algún lugar del silencio, sintió de nuevo esa chispa fría, cada vez más fuerte. Las palabras del médico no habían frenado a Richard en absoluto. Al contrario, lo habían agudizado. 2 semanas después de su diagnóstico, reunió a Evelyn, sus abogados y Lucas en su oficina. Los ventanales del techo de Florida brillaban con la noche de la ciudad, pero Richard no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado reorganizando el final de su vida como si fuera otro trato por cerrar. Estamos redactando nuevas directivas, dijo, abriendo una carpeta de cuero. Sin demoras. Evelyn se sentó frente a él, retorciendo el borde de su manga con los dedos. ¿Qué clase de directivas? De las que me aseguran de no dejar un circo. Miró a los abogados. Léanlo. El abogado mayor se aclaró la garganta. Por orden del señor Caldwell, tras su fallecimiento, su cuerpo será enterrado en su Tesla Model S. El número de identificación fiscal que termina en 041, junto con objetos simbólicos que representan su riqueza, certificados, relojes, copias de escrituras, deberá ser bajado a una bóveda sellada. No se podrá recuperar ni distribuir el contenido después del entierro, ni siquiera por su esposa. Evelyn parpadeó. Disculpe. Richard se recostó, satisfecho. Ya lo oyó. Cuando muera me enterrarás en mi coche. En un coche. Se le quebró la voz. Te oyes alto y claro. Richard dijo. Ese coche está impecable, a diferencia de la mayoría de la gente que conozco. Merece llevarme. ¿Y tus relojes? ¿Tus acciones? Ella lo miró fijamente.
Prefieres enterrarlos antes que dejárselos a tu familia. Sonrió con suficiencia. ¿Te refieres a ti? Seamos sinceros. Su rostro se sonrojó. Así que lo sacrifiqué todo, y tu último deseo es encerrarlo todo bajo tierra. Sacrificio, se burló. Deja de idealizar. Estabas construyendo andamios útiles mientras yo construía desechables después. El abogado más joven se removió incómodo, pero Richard lo ignoró. Deslizó el bolígrafo hacia ella. Firma como testigo. Su mano permaneció inmóvil en su regazo. Esto es una locura. No, dijo con voz serena. Esto es disciplina. Yo decido lo que pasa conmigo, con mi imperio, con mis posesiones. Tú no decides nada. Su silencio se prolongó. La sala esperó. Richard ladeó la cabeza, estudiando su rostro como un espejo, inmóvil como una piedra. Bien, esa es la Evelyn que necesito en mi funeral. Silenciosa, obediente, decorativa. Evelyn bajó la mirada y tomó el bolígrafo. Firmó en el estrado sin decir palabra. La sonrisa de Richard se ensanchó. Perfecto. Sabía que lo entenderías. Esa noche volvieron a casa en silencio. Las luces de la ciudad se difuminaban en las ventanillas del todoterreno. Evelyn permanecía rígida, con las manos juntas y el pulso latiéndole con fuerza en la garganta. Richard revisaba su teléfono. ¿Sabes lo que esto le hará a los mercados? Se volvió incrédula. Mercados, compasión pública, estabilidad bursátil, posicionamiento heredado. Su voz era tranquila, calculadora. Cuando llegue la noticia, las acciones se tambalearán. Cuando esté enterrado en el Tesla, los titulares gritarán. Y cuando me haya ido, dirán, incluso muerto, dijo Caldwell con sus propios términos. Eso vale miles de millones. A Evelyn se le revolvió el estómago. Hablas de tu muerte como si fuera el lanzamiento de un producto. Exactamente, dijo, guardándose el teléfono en el bolsillo. Último ejercicio de marca. ¿Y yo? Su voz era débil. ¿Qué soy yo en este lanzamiento? Sonrió con suficiencia. El accesorio, la prueba de lealtad, la que sonríe y obedece. Sintió una opresión en el pecho, pero no dijo nada. Miró por la ventana donde la ciudad se difuminaba como acuarelas y se tragó el grito que le subía por la garganta. Richard se recostó, con aire de suficiencia. Buena chica. El silencio te sienta bien. Más tarde esa noche, Evelyn estaba en la puerta del garaje. Richard estaba agachado junto al Tesla, puliendo el capó con obsesión. Su reflejo lo miraba, distorsionado y perfecto. «¿De verdad me vas a obligar a hacer esto?», dijo en voz baja. Él no levantó la vista. No hacer, instruir. Gran diferencia. Sus dedos se clavaron en el marco de la puerta. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto para mí? Richard se rió entre dientes. La humillación es temporal. El legado es permanente. Sobrevivirás a algunas miradas de desaprobación. Negó con la cabeza, apenas respirando. ¿Quieres que me quede junto a un agujero en el suelo y observe cómo entierro un coche contigo dentro? Sí, dijo simplemente. Y lo harás porque así eres. Se le quebró la voz, y si no lo hago, finalmente levantó la vista, con los ojos brillantes bajo la luz fluorescente. Entonces me demostrarás que nunca fuiste digna de estar a mi lado. Se le cerró la garganta. Se dio la vuelta y se alejó, su silencio más fuerte que cualquier grito. Richard sonrió con sorna al capó del Tesla, susurrándole como a un viejo amigo. No te preocupes, obedecerá. La noticia se propagó como la espuma.
Nadie conocía los detalles, pero corrían rumores. Richard Caldwell quiere que lo entierren en un coche. Evelyn no podía ir a ningún sitio sin oírlo. En los almuerzos benéficos, la voz se bajaba al entrar. En las cenas, las mujeres sonreían con sorna tras copas de champán. Los tabloides la aplaudieron. Foto con titulares burlones. Esposa o funeraria. Sofía, su amiga de la infancia, llamó una noche. Dime que no es verdad. Evelyn agarró el teléfono con fuerza. Es verdad. Una pausa. Entonces se ha vuelto loco. Lo llama Visión. Evelyn susurró. Visión. Evelyn, te está usando. Está convirtiendo tu silencio en un espectáculo. No lo dejes. Las lágrimas le escocieron los ojos. Si hablo, soy la esposa ingrata que traicionó a un hombre moribundo. Si me quedo callada, soy una tonta. De cualquier manera, pierdo. La voz de Sofía se suavizó. O te tomas tu tiempo y te aseguras de que él sea el que pierda. Evelyn no dijo nada. No podía confiar en su voz. Al día siguiente, Richard ofreció una cena privada con la junta directiva. Evelyn se sentó a su lado, con el tenedor intacto. Richard levantó su copa. Caballeros, permítanme tranquilizarlos. Mi muerte no arruinará esta empresa. De hecho, la fortalecerá. La disciplina se extiende más allá de la tumba. Un director rió entre dientes con nerviosismo. Richard, seguro que no lo dices en serio. Ah, lo digo en serio, dijo Richard con suavidad. Miró a Evelyn. Mi esposa ha accedido a cumplir mis deseos al pie de la letra. ¿Verdad, querida? Decenas de miradas se posaron en ella. A Evelyn se le encogió el pecho. Sentía la garganta seca como la ceniza. Forzó sus labios a esbozar una pequeña y frágil sonrisa. Sí. Richard sonrió radiante. Triunfante. ¿Ves? La lealtad es la base de la grandeza. Los hombres aplaudieron. Evelyn se quedó paralizada, con el pulso martilleándole en los oídos. Esa noche, en su habitación, Evelyn lo confrontó. ¿Por qué me humillas así? ¿Humillarme? Richard sonrió con suficiencia. Te elevé. Eres la guardiana de mi última orden. La historia te recordará como la mujer que me amó lo suficiente como para obedecer. Le tembló la voz. Te amé. Esto no es amor, Richard. Esto es crueldad. Se acercó más, con voz suave y cortante. La crueldad es honestidad sin maquillaje. Podría mentir, podría fingir que importas, pero no lo haré. Estás aquí para cumplir tu parte. Nada más. Retrocedió como si la hubieran abofeteado. Richard se enderezó satisfecho. Cuando muera Evelyn, me enterrarás en mi Tesla con mi fortuna. Nadie, y menos tú, se beneficiará de ello. Y cuando la tierra se cierre, el mundo lo sabrá. Richard Caldwell mantuvo el control hasta el final. Sus labios se separaron, pero no pronunció palabra. Se dio la vuelta, llevándose las manos a la cara. Detrás de ella, Richard rió entre dientes. Silencio. Justo lo que quería. Pasaron los días. Los preparativos comenzaron en secreto. Contratistas, operadores de grúa, ingenieros de bóvedas de hormigón. Evelyn lo vio todo desarrollarse como una pesadilla de la que no podía despertar. Caminó por la casa en silencio, con sus pensamientos como una tormenta que no se atrevía a desahogar. Para Richard, su silencio era una prueba de lealtad, una prueba de obediencia, una prueba de que, incluso muerto, seguiría siendo su dueño.
Se lo dijo a todo el que quisiera escucharlo. Mi esposa me comprende, me honrará, sabe cuál es su lugar. Y Evelyn no dijo nada porque Richard tenía razón en una cosa. El silencio era poderoso, pero no de la forma en que él pensaba. La noticia se dio a conocer un martes por la mañana. Empezó como un rumor en un blog de chismes. Un multimillonario director ejecutivo exige ser enterrado en su Tesla. En cuestión de horas, todos los medios, desde el Wall Street Journal hasta los comediantes nocturnos, la habían recogido. Al mediodía, el teléfono de Evelyn era un hervidero. Mensajes de texto, mensajes de voz, llamadas sin contestar, amigos, familiares, desconocidos. Algunos preguntaban si era cierto, otros ni se molestaban en preguntar. Su nombre era tendencia en Twitter. Teslatum ascendió al número 1. Los memes inundaron las cronologías. Fotos crudas de Richard en un coche con forma de ataúd, con Evelyn llorando a su lado. Al anochecer, las cámaras se alineaban en las puertas de la mansión Caldwell. Los flashes se disparaban cada vez que ella se asomaba por una ventana. Richard estaba encantado. «Miren esto», dijo, agitando su iPad sobre la cena. La pantalla mostraba a un presentador nocturno doblado en dos, burlándose de Evelyn. «Olvídense del paseo de la viuda. Es el paseo de la viuda», había bromeado el comediante. El público rugió. Evelyn se sentó rígida en su silla. «Sopa intacta. Millones de impresiones», alardeó Richard. «Relaciones públicas gratis. Mi legado ya es viral». «Se ríen de mí», susurró Evelyn. «Se ríen porque eres visible», corrigió Richard. «¿Sabes cuántas mujeres matarían por eso?» Se le quebró la voz. «Me estás humillando», sonrió con suficiencia. «Incluso muerta, Evelyn, te humillaré. Eso es disciplina, control desde el más allá». Su cuchara golpeó la porcelana. Se levantó de golpe. «No tengo por qué escuchar esto». Richard se recostó, sonriendo levemente. «Pues no lo hagas, pero recuerda, el silencio implica consentimiento, y eres muy buena callando». A la mañana siguiente, Evelyn intentó salir de casa para hacer la compra. En cuanto salió, las cámaras estallaron. Los paparazzi invadían las puertas, gritando preguntas. «Señora Caldwell, ¿es cierto que lo enterrará en el Tesla? La están obligando. ¿Cree que se ha vuelto loco? ¿O es usted?» Se quedó paralizada en los escalones, con las manos temblorosas. El ama de llaves se adelantó corriendo, guiándola de vuelta al interior. «No salga, señora Caldwell. Son animales». Desde la ventana del piso de arriba, Richard observaba la escena divertido. «Mira qué atención. Deberías agradecerme por qué», replicó Evelyn temblando. «Por darte un rollo», dijo. «Qué viuda tonta. El mundo te quiere ahora. No tienen suficiente». Se clavó las uñas en las palmas. «Se ríen de mí, Richard. Creen que soy patético». Se encogió de hombros. Más vale patética que invisible. La humillación la seguía a todas partes. En una gala benéfica a la que asistió por obligación, los susurros la perseguían como perfume. «Ahí está, la esposa de Tesla. ¿Puedes creer que esté de acuerdo?» Si tuviera agallas, se negaría. Se sentó al borde del salón, con la sonrisa congelada y el vino intacto. Cuando se disculpó, también fue al baño. 2 mujeres no la vieron entrar. O estaba desesperada por su dinero, o era demasiado tonta para luchar contra él. Quizás ambas cosas. Evelyn se encerró en un cubículo hasta que se le pasó el escozor en los ojos. Esa noche,
En casa, se desplomó en la cama completamente vestida, mirando al techo. Richard se deslizó junto a ella horas después, oliendo ligeramente a whisky y hiego. «Hablaban de ti en la gala», murmuró divertido. «Eres famosa». Se reían, dijo ella. «Estaban mirando», corrigió él. «Y eso es todo lo que importa». Una mañana, Sofía irrumpió en la mansión, ignorando las protestas del personal. «Evelyn, ya he tenido suficiente. Esto tiene que parar». Evelyn estaba sentada en la isla de la cocina, pálida, con el pelo recogido y el té intacto. «¿Qué esperas que haga?», preguntó con voz débil. «Pelearse con él, negarse, que conste en acta, decirle al mundo que no eres su marioneta». Evelyn miró fijamente su taza. «Si hago eso, me pintarán como la esposa cruel que la traicionó al morir. Esposo, me crucificarán». La voz de Sofía se suavizó. «Y si no lo haces». Los ojos de Evelyn se alzaron, llenos de lágrimas. «Entonces soy la viuda tonta. De cualquier manera, pierdo». Richard entró. Luego, traje impecable, sonrisa divertida. «Pierdes. Estás protagonizando el espectáculo más grande del mundo. La gente vive vidas enteras sin ser recordada. Quedarás grabada en la historia por tu lealtad». Para mí, Sofía se volvió contra él. «¿Lealtad? La estás destruyendo». La sonrisa de Richard se ensanchó. «Corrección. La estoy elevando». Evelyn Caldwell, la mujer que enterró a su esposo multimillonario en un Tesla. Inmortalidad, querida». El silencio de Evelyn se prolongó. La mirada de Sofía ardía, pero Evelyn no dijo nada. Richard sonrió con suficiencia. «¿Ves? Ella lo entiende». Los titulares empeoraron. La viuda que se doblegó ante la arrogancia. Tesla. El último insulto del multimillonario. Evelyn Caldwell, devota o delirante. A donde quiera que iba, si se atrevía a salir, los teléfonos alzaban la voz. Los desconocidos la abucheaban. En el supermercado, una mujer se burló. «No lo entierren en el Tesla. Dáselo a quien lo necesite». En la iglesia, corrían rumores. Debía de estar desesperada por su aprobación. Incluso en línea, comentaristas anónimos la destrozaban. «Cobarde, cazafortunas, patética». Por la noche, se desplazaba hasta que le dolía el pecho. Su nombre era un chiste. Richard, sin embargo, se regodeaba en él. «¿Ves esto?», dijo una noche, arrojándole un periódico al regazo. La portada se burlaba de ella. «Estás en todas partes. Todos hablan de ti. Se burlan de mí», susurró ella. «¿Te recuerdan?», dijo él. «No hay diferencia». Le temblaron los labios. «¿Por qué me haces esto?». Richard se acercó con la voz sedosa sobre el acero. «Porque puedo, porque incluso muerto te humillaré, y porque me lo permitirás». Se le cerró la garganta. Se dio la vuelta, ocultando las lágrimas. Los días se convirtieron en semanas. Evelyn se movía por la casa como un fantasma. El personal susurraba a sus espaldas. Lucas evitaba su mirada, aunque a veces captaba un destello de compasión. Una tarde entró al garaje. El Tesla brillaba impecable bajo las luces brillantes. Richard estaba de pie junto a él, puliendo el capó y tarareando suavemente. «Amas este coche más de lo que me has querido nunca», dijo en voz baja. Él sonrió con suficiencia al ver el reflejo en la pintura. «El coche nunca se queja. El coche nunca me avergüenza. El coche rinde». Su voz tembló. «Y yo no. Tú lo intentas.
dijo, pero fracasas. Y mañana, cuando las cámaras graben, demostrarás tu lealtad una última vez. Se quedó sin aliento. Mañana. Se giró, con una sonrisa penetrante. Mañana visitaremos el lugar. Los medios han sido avisados. Es hora de que el mundo vea que me apoyas. Silencioso y obediente. Se le encogió el estómago. Me estás exhibiendo por diversión. Estoy exhibiendo mi control, dijo, y sonreirás mientras lo hago. Apretó los labios, sin decir nada. Él confundió su silencio con rendición. Al día siguiente, el cementerio se llenó de cámaras. Los reporteros se abalanzaron. Los flashes estallaron. Los micrófonos avanzaron. Señora Caldwell, ¿apruebas este entierro? ¿Te avergüenzas? ¿Por qué no hablas? Evelyn permaneció junto a Richard, con la espalda rígida y el rostro indescifrable. Su silencio fue más fuerte que cualquier respuesta. Richard levantó una mano, silenciando a la multitud. Mi esposa está conmigo. Ha accedido a cumplir mi último deseo. Incluso en el dolor, se mantiene leal. Los reporteros garabateaban. Las cámaras rodaban. El corazón de Evelyn latía tan fuerte que apenas podía oír. Miró el rectángulo pintado de suelo preparado para el Tesla. Por un instante, se imaginó cayendo. Richard se acercó, susurrando para que solo ella pudiera oír. ¿Ves cómo te observan? Eso es poder, mi poder, y nunca lo tendrás. Le dolía la garganta, pero mantuvo el rostro inmóvil. Las cámaras capturaron su silencio, congelándolo para siempre. Esa noche, Evelyn se quedó junto a la ventana de su habitación, observando los destellos de los flashes de los paparazzi. Relámpagos tras las puertas. Su reflejo en el cristal parecía hueco, débil, roto. Tras ella entró Richard, aflojándose la corbata. El mundo te vio hoy, tal como yo quería. La viuda tonta, obediente hasta el final. No se movió. Él sonrió con sorna ante su silencio. Buena chica. Desapareció en el baño, tarareando. Sola. Evelyn tocó el cristal frío. Su pecho subía y bajaba. La tormenta que la embargaba. Fuerza. El mundo pensó que estaba rota.